Cuando piensas en La La Land, seguramente imaginas un musical lleno de colores, canciones, romance y sueños imposibles. Pero si miras un poco más de cerca, descubrirás que no es una historia de amor, es una advertencia. Una historia sobre lo fácil que es perder algo que parecía eterno, no porque alguien falle, sino porque la vida te obliga a elegir. Y si alguna vez has amado tanto que pusiste tus propios sueños en pausa, sabrás que no hay monstruo más grande que ese momento en el que te das cuenta que el sacrificio no fue suficiente para quedarse juntos. Esto no es solo un romance, es el retrato más hermoso y más aterrador de lo que significa amar. Cuando piensas en terror, tu mente se va a lo obvio. Monstruos que acechan en la oscuridad, asesinos con cuchillo, casas que crujen con pasos invisibles. Pero el verdadero terror, ese que no te deja dormir, que regresa en los silencios y en los recuerdos, es mucho más discreto. No golpea la puerta, se cuela por la rendija de tus días hasta que, un día, te das cuenta que ya vive contigo. Pocas películas lo capturan con tanta precisión como La La Land, un musical que, en apariencia, es pura luz, neones vibrantes, vestidos que giran al ritmo del jazz, sonrisas que parecen eternas, pero debajo de esa superficie brillante hay una historia que se siente como un puñal cubierto de terciopelo. Entra suave, pero cuando quieres reaccionar, ya está hondo. Y si eres hombre o mujer, y alguna vez amaste con cada parte de ti, esa historia puede dejarte un vacío en el pecho. Porque aquí no hay sangre, no hay persecuciones, no hay gritos desgarradores, el horror es emocional. Y por eso es más peligroso. Se alimenta de algo que conoces muy bien, la esperanza. Y empieza en un instante más cruel de todos. Ese día en que, aunque tu amor sea puro, aunque lo es todo, la vida te obliga a quedarte mirando cómo se aleja, sin que puedas hacer nada para detenerlo. Sebastián y Mía son como dos cometas cruzando el mismo cielo. Cada uno trae su propia luz, su propia dirección, pero durante un instante sus trayectorias parecen hechas para encontrarse. Sebastián y Mía se conocen en un momento donde ambos están incompletos. Ella, actriz frustrada, él, pianista que sueña con salvar el jazz. Desde el primer cruce de miradas hay electricidad, una conexión que parece inevitable. Ese inicio perfecto es una trampa emocional. El amor los impulsa, los inspira, pero también siembra la semilla del conflicto. Porque cuando la ambición y el amor comparten cama, la llama que te ilumina también puede consumirte. Imagina ese momento en el que alguien cree más en ti que tú mismo. Es embriagador, pero también peligroso. Desde ese primer momento, él tocando un piano en un restaurante medio vacío, ella deteniéndose a escuchar, sin saber que esa melodía sería la banda sonora de su historia, parece imposible que no terminen juntos. Y esa perfección inicial es la trampa. En esos primeros meses todo es magia. Mia lo ve luchando por mantener vivo un sueño que parece imposible, abrir su propio club de jazz, tocar la música que ama sin venderse a nadie. Y Sebastián la ve enfrentando una industria cruel, audicionando una y otra vez entre rostros que no la escuchan, pero que no logran apagar su determinación. Él le recuerda que debe creer en sí misma, le enseña que su voz y sus historias merecen un lugar. Ella le devuelve el fuego por su música, le recuerda que el arte no solo es resistencia, también es alegría. Forman un pacto silencioso, sin necesidad de decirlo. Tú me ayudas a llegar y yo te ayudo a llegar. Pero aquí es donde empieza el primer matiz de terror, porque el amor, cuando se mezcla con la ambición, no es una llama tranquila, es una llama doble. Ilumina, sí, pero también quema. Y llega el punto en el que te das cuenta de algo inquietante. La misma persona que hoy es tu refugio, la que te abraza después de un día imposible, mañana puede convertirse en el recordatorio constante de todo lo que todavía no has logrado. Cada éxito suyo puede sentirse como un espejo de tu fracaso. Cada paso que hace su sueño puede ser un paso que, sin querer, la aleja de ti. Ese es el tipo de terror que nadie te advierte, amar a alguien que te inspira y descubrir que esa inspiración también puede abrir una grieta entre los dos. Sebastián ama el jazz con todo su ser, no por fama, no por dinero, lo ama como se ama a una persona, con devoción, con paciencia, con la certeza de que no hay nada en el mundo que lo llene de la misma manera. Para él, tocar jazz no es solo un trabajo, es una manera de existir. Pero cuando Mia lo necesita, cuando sus planes y su confianza empiezan a tambalear, él toma un camino que nunca quiso, se une a una banda comercial, música que no siente, escenarios que no le dicen nada. Cada noche sobre el escenario sonríe para el público mientras por dentro cuenta las compases que lo separan de terminar. Y lo hace por ella, porque en su cabeza ese sacrificio es amor, porque cree que asegurar un futuro para los dos, aunque le cueste su propia autenticidad, es la manera de protegerla. Este es uno de los terrores más silenciosos que un hombre puede vivir, traicionar un pedazo de sí mismo para sostener algo que ama. Lo peor es que muchas veces la otra persona ni siquiera lo ve.
o lo ve, pero no alcanza a entender el precio real. Y el verdadero golpe no es que no lo valore, sino aceptar que, incluso si lo valora, tal vez eso no basta para que se quede. Ese es un tipo de miedo que no se olvida, porque te recuerda que puedes perderlo todo, a la persona que amas y a ti mismo en el proceso. En las películas clásicas, el amor es el escudo que todo lo resiste. Aquí no. En La La Land, el enemigo no lleva capa, ni arma, ni sonrisa malvada. Es más discreto y más letal. Es el éxito. Mia alcanza la cima, Sebastián encuentra su senda musical, cada uno en apariencia gana, pero el triunfo que parecía un aliado se convierte en un depredador paciente. No irrumpe, no arrasa de golpe, se infiltra como una humedad invisible, filtrándose en las grietas del nosotros hasta convertirlo en ruina. El éxito divide poco a poco con la lógica impecable de un cirujano. No arrastra el corazón de una sola vez, corta nervio por nervio hasta que el vínculo deja de moverse. No te grita, no te amenaza, te susurra. Te convence de que tal vez lo que sentías no era amor puro, sino combustible para llegar más lejos. Y esa idea, una vez aceptada, no puede deshacerse. El verdadero terror está en que no puedes señalar al culpable. No hay manos manchadas de sangre, no hay traición que gritar, solo queda la verdad más cruel. Para conseguirlo, tuviste que dejar algo atrás y ese algo era la persona que más amabas. Ese es el golpe final. No hay final catártico, no hay justicia, solo dos miradas que se reconocen y sin decirlo, se despiden para siempre, porque el enemigo ya ganó y lo hizo con tu consentimiento. El reencuentro no es solo un momento dramático, es una operación quirúrgica sobre el ánimo del espectador. En apenas unos instantes, una mirada, una sonrisa contenida, un gesto mínimo, Chazelle despliega la anatomía de una pérdida que no sangra sino que petrifica. Lo que vuelve a ellos no es la persona entera, sino la posibilidad de esa persona dentro de una vida distinta, un universo paralelo que, por precisión y detalle, duele tanto o más que cualquier violencia explícita. La secuencia que nos muestra la vida que pudieron tener funciona como un hechizo. No se limita a insinuar, construye. Montaje, tiempo y motivos musicales articulan una experiencia hipnótica. Esa otra vida se siente completa, verosímil, inmediata. Esa verosimilitud es la trampa. Convierte la nostalgia en evidencia. El espectador, igual que Mia y Sebastián, cree que por un segundo que la elección se deshace, que la decisión puede ser revertida. Ese segundo es la carcajada final del monstruo. La música es el instrumento del engaño. Durante la visión, las notas hacen del puente entre lo real y lo posible, suavizan los bordes, llenan huecos, traduce el anhelo en imágenes coherentes. Pero cuando el tema se apaga, no ocurre una transición amable de regreso, ocurre un corte seco. El silencio posterior no es alivio, es verdugo. La ausencia de sonido amplifica la pérdida, deja el espacio intacto para el y sí se instale y repare su agujero en la memoria. El y sí es la verdadera criatura sobrenatural de la película. No acecha desde fuera, sino desde dentro del tiempo. Es una posibilidad que no envejece, que repite sus escenas cuando el mundo exterior ya ha seguido su curso, aparece en noches de insomnio, en anuncios que suenan a eco, en canciones que vuelven por casualidad. Lo terrorífico no es que exista la alternativa, las alternativas siempre existen, sino que esta alternativa te visita con todos los detalles necesarios para convertir tu presente en una evidencia de lo que elegiste dejar atrás. Esa visita produce consecuencias concretas para los personajes. El éxito, que debería ser la victoria final, se convierte en un agujero por donde se filtra la vida compartida. Cada logro lleva impreso el sello de la renuncia. En el aplauso cabe un reproche, en la ovación un vacío. No hay culpables a los que señalar, y esa falta de villano es la que hace el daño más hondo. La traición fue consentida, la ausencia fue negociada. Por eso la escena final no necesita palabras. Todo está dicho por la aceptación resignada de ambos. Lo que vemos es una manifestación de un tipo de fantasma moderno, la aparición de posibilidades no vividas que regresan para medirnos. A diferencia del horror clásico, un ente que hiere o mata, aquí la violencia es epistemológica. Nos muestra una verdad que no cambia nada, pero lo altera todo. Es la crueldad perfecta porque nos deja con la certidumbre de que, en el fondo, para ganar algo grande a veces tuvimos que ceder algo que no se puede recomponer. Por último, esa escena funciona como sentencia estética y moral. Estéticamente es un ejercicio de contraste, lo vivido frente a lo imaginado, el brillo de los logros frente a la intimidad apagada del hogar. Moralmente plantea una pregunta inquietante para la modernidad.
¿Hasta qué punto el triunfo personal legitima la pérdida relacional? La respuesta de Shasil: no juzga con un dedo acusador, muestra la factura, y la factura cuando llega viene en forma de nostalgia, tan detallada que parece un documento incontrovertible. Cuando un amor termina porque se enfría, hay una narrativa que permite el duelo. Algo se rompió, se desgastó, se dejó de sentir. Puedes culpar al tiempo, a las circunstancias o incluso a la otra persona, pero cuando un amor termina mientras sigue vivo, la herida es diferente. No hay cierre, no hay deterioro visible, no hay coartada emocional para justificar la pérdida. Lo que queda es un fuego que aún arde, pero que, en lugar de calentar, ilumina el abismo que ahora separa las dos vidas. En La La Land, Mia y Sebastián no dejan de amarse antes del final. De hecho, esa última mirada en el club lo deja claro. El sentimiento sigue ahí, intacto, como un relicario sellado. Lo que cambió no es el amor, sino el sentido de dirección. Ambos caminan hacia metas que no solo son distintas, sino mutuamente excluyentes. Y en ese choque de destinos no hay espacio para unos otros, sin que uno renuncie a una parte vital de sí mismo. Ese es el horror más puro, el reconocimiento de que no hay enemigo que vencer ni obstáculo que superar, porque el obstáculo es la estructura misma de vidas que se han elegido. No se puede luchar contra eso sin desintegrar lo que hace a cada uno quien es. Por eso la escena final carece de reproches. No hay mentira, traición o egoísmo que señalar. Solo la aceptación de que la historia compartida terminó, no porque el amor se agotara, sino porque cada uno tuvo que seguir ardiendo en una dirección distinta. Esto es devastador porque deja a un amor suspendido en el tiempo, sin resolución emocional total. Y ese amor, al no consumirse, se convierte en algo eterno. Una llama que no ilumina el presente, pero que tampoco se extingue en la memoria. Esa llama es la que, años después, se reaviva en una mirada, en una canción, en un instante de silencio compartido. Y cuando vuelve, no lo hace para sanar, sino para recordarte que todavía existe. Y tal vez La La Land nos recuerda que el amor verdadero no siempre está hecho para quedarse, pero siempre deja huella. Una huella que duele, pero que también significa que viviste algo que valió la pena. Ahora quiero saber algo. ¿Tú qué habrías hecho? ¿Habrías elegido el amor o tus sueños?